Bueno, ahora vamos a analizar ya básicamente el contenido que nos toca ver hoy, que sería la fase cero. Ustedes ya tienen también dentro de la plataforma básicamente el mismo archivo. Esta fase cero se denomina conociendo al emprendedor y su potencial. Siempre es importante que nosotros trabajemos en nosotros mismos siempre que tengamos un emprendimiento o que nosotros estemos trabajando en un lugar en concreto o independiente sea la función que estamos desarrollando, siempre tenemos que conocernos a nosotros mismos y a través de ello reconocer el potencial que tenemos para realizar nuevas cosas, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos en esta fase cero es justamente tener el primer contacto con el emprendedor, poder conocerlos, saber la experiencia que ellos tienen, sus fortalezas y debilidades. Por eso, justamente dentro de la plataforma, ustedes tienen los materiales referentes al FODA. ¿Qué es FODA? Siempre seguro escuchan. La matriz FODA refiere a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Cuando hablamos de ese FODA, podemos hablar del FODA empleado dentro de una empresa, podemos hablar también el FODA dentro de un emprendimiento, pero también tenemos que hablar del FODA personal, es decir, el que me permite a mí conocerme, ¿sí? Conocerme a mí mismo. Y eso es lo que vamos a ver hoy dentro de esta fase cero en particular. Entonces, vamos a conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades y vamos a tratar de, una vez de tener esos conocimientos, tratar de controlar o reducir nuestra ansiedad, ¿sí? El miedo que tenemos en ocasiones para hablar con otras personas o en esa comunicación interpersonal, ¿sí? Y también eso nos va a ayudar a pulir también nuestra idea de negocio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Serían conocer al emprendedor y al potencial para emprender, identificar el perfil que nosotros tenemos como emprendedores y también una contención emocional y el manejo de la inteligencia emocional que es tan importante dentro de los emprendimientos. En cuanto a las herramientas, vamos a detectar las competencias emprendedoras del FODA, que sería el FODA personal, trabajar también eh, a través del Centro de Entrenamiento del Emprendedor con la asistencia a través del consultorio psicológico, que es un servicio que ofrece el Centro del Emprendedor para los emprendedores, ¿sí? Y también la técnica de atención plena y desahogo emocional. En este caso vamos a hacer un análisis primeramente de lo que sería el FODA personal. En este caso, nosotros hablábamos, como mencioné anteriormente, que el FODA, de acuerdo a las siglas, habla de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es importante saber que siempre la identificación interna que nosotros vamos a hacer es de nuestras fortalezas y debilidades y básicamente las oportunidades y las amenazas se encuentran en el contexto en el cual yo me desarrollo, ¿sí? Dependiente de cuál sea ese contexto, ¿sí? Entonces hablamos de las fortalezas, que serían la identificación de las características en las que nosotros somos buenos o muy buenos, ¿sí? Y que nos ayudan a nosotros a alcanzar los objetivos y los planes que nos proponemos en un momento determinado. Entonces, ¿cuáles serían las preguntas guías que me van a ayudar a mí a redactar mis fortalezas, ¿sí? ¿Qué capacidades tengo? ¿Qué hago mejor que los demás? ¿Y cuáles son mis actitudes y mis aptitudes? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago o qué busco yo con las fortalezas? Busco identificar los puntos en los cuales yo soy bueno o soy muy bueno o me puedo destacar en relación con los demás, ¿sí? Al hablar de mis debilidades en particular serían los puntos negativos o aquellas características que yo necesito en algún punto mejorar, ¿sí? Que eso puede ser básicamente en el área profesional o también puede ser en mi personalidad, ¿sí? Aquí entran mucho también de cómo reaccionamos ante determinadas emociones y eso nos determina también hasta cierto punto podríamos decir que si no hacemos un buen control de nuestras emociones puede ser considerado una debilidad, ¿sí? Entonces es importante que nosotros también trabajemos en la inteligencia emocional, es decir, en el control
de nuestras emociones en particular. Entonces, ¿cuáles son las preguntas guías en cuanto a debilidad? ¿Qué hago mal o peor que los demás? ¿Qué capacidades quizás debo mejorar? ¿Y qué aspectos de mi actitud quizás me impiden mejorar? Entonces, vemos preguntas dentro de las debilidades que me permiten identificar a mí por qué quizás tengo conflictos en esas relaciones interpersonales que pueden llegar a darse, ¿sí? Básicamente, después de ello tenemos las oportunidades y las amenazas que, como mencioné anteriormente, ya se encuentran en el entorno o en ese aspecto externo o exterior que nos rodea, ¿sí? Entonces dice aquí que estudia aquellos elementos externos o cambios, podrían ser también las tendencias en las cuales podría yo sacar algún beneficio o alguna ventaja aprovechando esa oportunidad que se presenta dentro de ese contexto, ¿sí? Entonces la pregunta guía sería cuáles son las circunstancias y cómo puedo aprovechar estas circunstancias, ¿sí? Es decir, por ejemplo, los cambios tecnológicos o los cambios sociales que pueden llegar a presentarse, ¿sí? Y cómo quizás ellos pueden llegar a beneficiarme a mí. Entonces las oportunidades también nacen en el mercado y yo para aprovechar esas oportunidades quizás necesite realizar, por ejemplo, capacitaciones que me permitan a mí adquirir más habilidades tecnológicas que me permitan adaptarme mejor a ese contexto y aprovechar esa oportunidad, ¿sí? Y al hablar específicamente de las amenazas, hablamos de que serían las situaciones o acontecimientos que impiden o ponen quizás en peligro las consecuencias de nuestros objetivos. Es decir, ya las amenazas serían los competidores que se encuentran dentro de un mercado, ¿sí? O qué aspectos externos me pueden dificultar a mí en el desarrollo de mis objetivos o llegar específicamente a esas metas que me propongo y serían cuál es la situación actual del sector en el cual yo estoy, ¿sí? Y en qué me afecta. Entonces, las amenazas pueden ser que las otras personas quizás tengan mayores capacitaciones que yo, o quizás que esas personas tengan mayor capital que yo, ¿sí? O que tengan productos diferenciados diferentes al mío, o que tengan ventajas competitivas en relación con el mío. Entonces, lo que yo tengo que hacer es justamente aumentar quizás mis capacitaciones o ver un asesoramiento que me permita a mí mejorar mi producto si hablamos de emprendimientos, y que ese producto sea más competitivo ante esas amenazas que pueden venir de esa competencia, ¿sí? Entonces allí hablamos específicamente del FODA, que sería en el que podemos básicamente mencionar dentro de esta unidad que nos toca hablar el día de hoy, ¿sí? Entonces aquí tenemos unos textos que es importante someterlos a una reflexión. En la jornada voy a subir una tarea que contempla justamente este aspecto en particular, que sería lo que tiene relación a leer esta pequeña, sería una hoja lo que necesitan leer y hacer una pequeña reflexión sobre los puntos que menciona dentro de este material en particular.